Ok, listo. Entonces, ahora sí, ya estamos grabando. De nueva manera, entonces, a todos y a todas, muchas gracias. Bienvenidos a la tutoría número 4 y final de la asignatura 00411, Producción 1. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy, esta mañana. Vamos a ver en esta tutoría la presentación de la licenciada Montserrat Espinach, impartido por mi persona, Eric Ramírez. ¿Ok? Al final de esta tutoría, al final de esta presentación, vamos a realizar algunos ejercicios, tal y como lo hicimos en la tutoría número 2, ejercicios similares a lo que se pueden encontrar en el quiz número 2. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como vamos a llevar esta tutoría número 4 y final. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es el capítulo 7. Entonces, en cada una de las tutorías les he dado como un hilo conductor. Esta no va a ser la excepción de por dónde es que vamos. Entonces, recordemos, tutoría 1, qué es el concepto de producción, qué es el concepto de productividad y por qué es importante que las organizaciones sean más eficientes, más productivas. ¿Cómo hacer que las organizaciones sean más productivas? Pues a través del estudio de métodos y veíamos diagramas que nos ayudan a poder tomarle una foto a la situación actual, lo que está sucediendo actualmente. Luego en tutorías 2 y 3 veíamos otros tipos de diagramas, como diagrama hombre-máquina, eh, diagramas bimanuales, e íbamos entrando cada vez en mayor detalle, ¿sí? De cómo analizar las operaciones y cómo proponer mejoras. Llegamos a esta tutoría número 4 y final, y de lo que trata esta parte final es, ahora sí, ya que entendimos cómo tomarle una foto, una radiografía de la situación actual, lo que está sucediendo en la organización actualmente, en cuanto al tema de los procesos o los métodos utilizados para realizar las operaciones, pues ya luego analizamos esas operaciones, definimos un nuevo proceso, pero ahora sí, ¿cómo aplicar ese nuevo proceso o nuevo método? ¿Ok? Y así es como vamos a empezar esta tutoría. Bueno, entonces, ¿cómo aplicar ese nuevo método? Es importante, hay que vender las ideas que estén relacionadas con el estudio de trabajo. Cuando habla este punto específico de vender, ¿a qué se refiere? Es, bueno, recuerde que a no ser de que usted sea el dueño de la empresa y que sea el tomador de decisiones, pues le tocará convencer, venderle esta idea de la aplicación de un nuevo método de trabajo a sus superiores, que pueden ser supervisores, gerentes o los dueños de la empresa. Entonces, cuando este punto dice aquí vender, es poder vender las ideas de ese estudio de trabajo. Preparar un informe, que ese informe contenga ¿qué? Un diagrama propuesto de la operación, los costos totales, las economías o los ahorros. Aquí es una palabra más fácil de entender, sería ahorros esperados. ¿Cuánto sería el aumento de la producción si es que hay un aumento de la producción? ¿Y cuánto sería la reducción en desperdicios si es que hay una reducción en desperdicios? ¿Okay? Ese informe, revisarlo con el supervisor y dirección, ¿ok? Y lograr una aprobación de ese informe, es decir, que ya los supervisores, gerentes, dueños entiendan qué fue lo que se hizo y además aprueben lo que usted está proponiendo o lo que se está proponiendo, ¿ok? Y dejar por escrito cómo se van a ejecutar o cómo se va a ejecutar ese nuevo método, es decir, normas o reglas de ejecución de ese nuevo método, ¿ok? ¿Para qué? Para que todo quede por escrito, ¿ok? Y que desde el momento en que usted lo presenta a los tomadores de decisiones de la organización, ya obtenga
la aprobación. Sin una aprobación por parte de las personas encargadas, de los que toman las decisiones, de los dueños, de los gerentes, es muy difícil poder aplicar el nuevo método, porque si no a usted es el que lo van a cuestionar y le van a decir, pero ¿cómo usted está implementando cosas nuevas y esto ni siquiera ha sido aprobado, revisado o examinado por las personas que toman decisiones? ¿Sí? Entonces, por eso que es muy importante hacer esta primera revisión con las personas que toman decisiones. ¿Qué debe incluir la carta de descripción del método? Bueno, es una guía que indica los procedimientos que se deben seguir. Va a analizar los estudios o el estudio de tiempos y movimientos. También, al mismo tiempo, establece u organiza la distribución de planta, cómo está organizada la planta físicamente. Esta carta de descripción del método va a formar parte del manual de operación, ¿ok? Y el manual de operación va a ser la base para capacitar a todo el personal en ese nuevo método. ¿Qué consideraciones hay que tener cuando se aplique el nuevo método? Pues bueno, esto es parte pincelada también de lo que habíamos visto en la tutoría número 3, pero aquí lo vemos con mayor detalle. Hay que informar con anticipación a todas las personas, operadores, los que ejecutan los procesos, sobre los cambios que van a tener, ¿sí? También, pues, tratar al personal con la dignidad que ellos merecen, ¿verdad? Y tener un trato humano. Recordar que no son máquinas, que son personas, ¿sí? Entonces, debemos recordar que ciertos de estos cambios van a generar en la persona cierta resistencia y pues debemos ser empáticos y respetar todo ese tipo de fricciones que se puedan generar. Promover que todas las personas aporten ideas, reconocer la participación de quien realmente lo merezca, ser honesto cuando se dan sugerencias ajenas, y cuando una idea que una persona da no aplica, pues explicar la razón del por qué no aplica, ¿verdad? Y capacitar al trabajador que va a aplicar el nuevo método. Para eso es o son las consideraciones al aplicar el nuevo método. Bueno, les daba una pincelada o una introducción de que, bueno, vamos a tener resistencia. Obviamente, lo conversábamos también en la tutoría pasada, si usted tiene 5, 10, 15 años de realizar una operación de la misma manera y de la noche a la mañana llega una persona y le dice, no, ahora lo vamos a hacer de esta otra manera, pues obviamente su cuerpo, su mente y usted va a tener a cierta resistencia porque ¿por qué me van a hacer cambiar esto que toda la vida lo he hecho de la misma manera y me ha funcionado? Ese es el cuestionamiento principal de la gente. Entonces es poder también ganarse a esas personas, venderles la idea de que con ese cambio van a poder tener ciertos beneficios y venderle bien esos beneficios que tengan al realizar esos cambios. ¿Por qué se genera resistencia al cambio? Bueno, por temor a lo nuevo, a lo que no se conoce. Hay una inercia de los viejos métodos. Si usted tiene 5 o 10 años de hacer una operación de la misma manera y es una operación en la que utiliza muchas partes de su cuerpo, pues ya su cuerpo ya tiene una inercia, ya sabe dónde moverse, cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces hasta su cuerpo ya tiene como ese vaivén, como ese chip de hacer una cosa de la misma manera. Y si se la cambian, ya como decimos coloquialmente, se enclocha todo, ¿verdad? Y eso genera resistencia al cambio. También la incertidumbre de qué va a pasar, ¿será que me van a echar? ¿Será que me van a cambiar por un robot, por una máquina? Uy, no, esta gente lo que viene aquí es a eliminar todos los puestos de trabajo, nos van a echar a todos y nos van a cambiar por máquinas. Eso pasa, créanme muchachos, suena como a película de ficción, pero eso pasa. También otra causa que genera resistencia es no entender el nuevo método. Y simplemente no lo entiende la persona, ¿no? Todavía por más capacitación que se le dé, aún no lo entiende y eso también genera resistencia.
Sentimiento de obsolescencia, sentir de que ya no sirvo para nada. Pues, pucha, tantos años haciendo esto y ahora sí ya mejor busco otro trabajo, busco otra cosa que hacer, ya yo no sirvo para nada. También por diferencias personales entre quien cambia y quien es afectado. Entonces, a veces hay cuestiones ya, diferencias que se van al índole personal. Es, no, yo no voy a aplicar ese nuevo método porque fulanito, que es quien lo está implementando, me cae mal. Y con tal de que le vaya mal a esa persona, yo al propio no voy a hacer lo que me está pidiendo. Y yo lo he visto, muchachos, y lo he vivido. Y este punto que también parezca ficción o novela, novela mexicana, pues no, sí pasa en la vida real. También otra causa de resistencia al cambio son las actitudes sindicales. Pues bueno, eh, voy a ir a hablar con el sindicato, a ver si lo que me está pidiendo es legal. No, me voy a apoyar en el sindicato. Entonces, esto no pasa en la empresa privada, pasa en la empresa pública. Eh, pero bueno, en otros países, dentro de las empresas privadas hay sindicatos, ¿sí? Entonces puede que se topen con eso alguna vez en sus vidas. Y también por factores económicos. Puede ser que eh, una persona, un operador, gane por su producción, ¿ok? Lo que le llamamos por destajo. Y entonces, al aplicar un nuevo método, que se le solicite que aplique un nuevo método, pues hay una curva de aprendizaje. Obviamente, eh, el primer día que ejecute el nuevo método no va a ser igual de rápido que cuando hacía el método anterior. Es muy probable que no sea así. Y entonces puede verse afectado su paga. Pero a largo plazo, bueno, a corto, mediano y a largo plazo va a poder mejorar su productividad porque no se hacen cambios en los métodos para desmejorar, sino que se hacen para mejorar. ¿Hay una curva de aprendizaje? Sí, hay una curva de aprendizaje. No se puede pretender que todos los operadores comiencen a rendir al 100% con el nuevo método desde el día uno, ¿cierto? Entonces también hay que tener eso en cuenta. ¿Cómo hacer para disminuir esa tensión, para disminuir esa resistencia, para aplacar un poco esa resistencia al cambio? Pues bueno, alicientes o ayudas económicas, generar mucha comunicación, que haya mucha comunicación y en ambas vías. No es solo que usted como analista, ejecutor del cambio, solo hable usted, sino también escuchar. Y por eso es que hablamos, decimos que en ambas vías es hablar y escuchar. ¿Para qué? Para que la aplicación, la ejecución del nuevo método sea lo mejor posible. Tomar acuerdos en grupo. No es simplemente yo tomo los acuerdos, yo soy el que toma las decisiones y ustedes simplemente ejecutan, yo soy el dictador, yo soy el jefe. No, es tomar acuerdos de manera grupal, porque así usted de una sola vez obtiene eh, el aval de todo el grupo. Pues también tener ciertas actitudes para romper el hielo. Esto es un poco más de personalidad, depende de la personalidad de cada persona, valga la redundancia. Eh, y también negociar, ser una persona que genere negociaciones, ¿verdad? Eh, bueno, ¿qué puedo hacer yo para ayudarle y qué puede hacer usted para realizar el nuevo método? Y desde ese punto de vista poder negociar. No es simplemente hágalo porque le toca, sino también qué puedo hacer yo que no haya hecho, yo como analista estoy hablando, qué puedo hacer yo que no haya hecho ya que le pueda ayudar a usted. A cambio de que usted ponga de su parte, ¿sí? Y ejecute el nuevo método como se le está pidiendo. Entonces son eh, algunos tips que se pueden implementar a la hora de la implementación de un nuevo método. Bueno, ¿se van a presentar problemas? Sí, se van a presentar problemas. Siempre, siempre. En la ejecución de los nuevos métodos, y no solo en la ejecución de los nuevos métodos, sino en todos los días, en el trabajo, en la vida laboral, profesional, se presentan problemas. Pues eso básicamente es trabajar, es resolver problemas. ¿Ok? Entonces, se plantea en las páginas 136 y 137 del libro, pues un proceso general para solucionar problemas.
Paso número 1, establecer claramente cuál es el problema. Y créanme, muchachos, que esta es la parte más complicada de todas. Se dice que una buena resolución de un problema radica en un 80% en el planteamiento del problema. Porque si usted no sabe qué es lo que tiene que arreglar, pues ¿cómo lo va a arreglar? Entonces tiene que estar muy claro cuál es el problema, qué es lo que se debe mejorar. ¿Ok? Entonces ese es el primer paso, plantear ese problema, explicar de qué se trata ese problema. Paso número 2, decir cómo se percató el problema, es decir, cómo lo identificó. Luego, el paso 3, resaltar los defectos del problema, qué nos trae o qué consecuencias negativas trae ese problema. Paso número 4, presentar opciones para solucionar ese problema. Paso 5, estudiar el costo de cada sugerencia, ¿okay? O de cada opción que se tenga para resolver el problema desde el punto de vista económico. Paso 6, hacer una estimación del ahorro anual que va a tener esa sugerencia, ¿ok? Y número 7, dar un resultado en términos de ahorro y poder tomar una decisión. Bueno, ¿cómo proponer el método que se está mejorando? Bueno, la manera más sencilla es comparándolo con el actual. Y esta parte aquí donde dice si es posible con datos cuantitativos de ahorros, no solo si es posible, básicamente hágalo así, con datos cuantitativos de ahorros, porque si no entonces queda esto muy subjetivo y entonces no se sabe si realmente se está mejorando o no. Entonces, compare el método actual con el método propuesto y que se puedan visualizar los ahorros en transportes, demoras, operaciones e inspecciones. Otra forma también es cuando el método mejorado ha sido desarrollado totalmente, entonces es instruir al personal. Y una vez que esté implementado, hay que verificar que todos los objetivos que se habían planteado inicialmente, de ahorros, de la parte humana, todo lo que se había planteado, que hay que verificar que realmente se esté cumpliendo. Entonces, esta es una imagen de libro, ¿ok? Y este tipo de imagen también lo van a poder encontrar en el quiz 2. Hoy vamos a hacer ahí unos ejercicios al final de la tutoría y eh, para que ustedes vean a qué se pueden enfrentar. Entonces, vean qué interesante. Aquí tenemos el método actual mejorado y las actividades. Entonces, aquí podemos ver muy fácilmente cuántos son los ahorros. Entonces, en el método actual habían 10 operaciones. En el método mejorado hay 7. Hay un ahorro de 3 operaciones. Hay 3 operaciones que ya no se hacen. ¿Cómo se puede complementar esto? Bueno, esas 3 operaciones que ya no se hacen, ¿cuánto tiempo me significan? Y ese tiempo también se puede convertir a plata o se puede convertir a unidades o producción adicional que se puede sacar en ese tiempo. Entonces ahora sí, ahí ya estamos hablando de un ahorro real. Transportes. Método actual 6, mejorado 2, tenemos una diferencia de 4. Y las inspecciones, el método actual tiene 4, el mejorado tiene 2, hay una diferencia de 2. Todas estas diferencias, lo que se recomienda es eh, trasladarlas o traducirlas a plata, tiempo y plata. ¿Por qué? Porque así es como el lenguaje más sencillo para tomar decisiones por parte de un gerente, por parte de un dueño de empresa. Ok, eso que usted me está diciendo, que está mejorando, que ya va a hacer 4 transportes nuevos con ese método. Bueno, ok, muy bien, gracias, excelente, pero eso ¿cuánto significa en plata? ¿Cuánto significa en tiempo? ¿Y cuánto significa en plata? ¿Cuántas unidades más van a lograr producir por haber eliminado esos 4 transportes que me está poniendo ahí? Ok, entonces es ir un paso más allá. Bueno, esto también lo repasamos un poco en la tutoría 3, cómo capacitar al personal. Bueno, hay que preparar al trabajador, definitivamente, irlo chineando, irle diciendo poquito a poquito
que va a cambiar ese método de trabajo, ser amable, y despertar, esta parte es muy importante, despertar el interés de esa persona por aprender algo nuevo, ¿sí? Demostrar, ser demostrativo, que todo no quede solo en el papel, sino hasta donde sea posible que usted pueda demostrar también lo que se quiere hacer. ¿Cómo? A través de fases importantes, a través de puntos clave, instruir con claridad, comprobar lo aprendido, corregir errores. Y usted puede inclusive ser la persona que ejecuta el proceso mejorado. Eso todavía le da un plus a la implementación. ¿Por qué? Porque la gente que lo va a ejecutar está viendo, bueno, este método que esta persona está proponiendo lo está ejecutando e inclusive nos está demostrando que sí se puede hacer así. Si eso se pudiera llegar a dar, hay muchas ocasiones donde no se puede hacer. Bueno, y también la observación en la práctica. Hay que seguir de cerca cómo la persona que está aprendiendo va avanzando con su aprendizaje. Recuerden lo que hablé hace unos minutos de la curva de aprendizaje. No podemos pretender que una persona desde el día 1 que está aprendiendo o ejecutando un nuevo método, pues ya lo ejecute el 100%. Va a haber una curva de aprendizaje. Los primeros días le va a costar mucho y conforme va pasando el tiempo, se va a ir acostumbrando y ya luego lo va a desarrollar sin ningún problema. Disculpe. Bueno. Entonces, todo eso tenía que ver con la implementación del nuevo método. Ahora damos un giro, pasamos la página y nos vamos a lo que es el capítulo 8 del libro, que habla específicamente de lo que es la distribución en planta. La distribución en planta aplica tanto para la parte de producción de bienes como también de servicios, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con la distribución en planta? Bueno, es la colocación física ordenada de los medios industriales, máquinas, equipos, personas, materiales, almacenajes, etc. Es en el plano del edificio o del lugar donde se desarrolla todo un proceso, cómo están organizadas, cómo están distribuidas todas las cosas que están ahí en ese lugar. La distribución física, es decir, aquí va la gente, aquí van las máquinas, aquí van los baños, aquí va el comedor, aquí va la oficina de recursos humanos, etcétera, etcétera. Eso es la distribución en planta. ¿Cuáles son los objetivos de la distribución en planta? Pues bueno, reducir los costos de fabricación. ¿Cómo? A través de la reducción de riesgos para la salud, de incremento de la seguridad, maximización de maquinaria y reducción de personal y materiales. Es decir, ¿cómo podemos hacer una reducción de transportes en un proceso específico? Bueno, tal vez con un reacomodo de la distribución en planta. Entonces, es importantísimo cómo están organizadas, distribuidas las máquinas, personas y áreas en las empresas, porque desde ahí empieza qué tan productiva sea una empresa. ¿Ok? Si a una persona le toca caminar 100 pasos para llegar al lugar donde ejecuta el 80% del proceso que necesita ejecutar, y pues está gastando demasiada energía caminando de un lugar a otro durante todo el día, ¿sí? Y eso no es lo que se busca. Entonces, la distribución en planta juega un papel importantísimo también en lo que tiene que ver con la eficiencia y la productividad de los procesos. ¿Por qué querríamos nosotros realizar un estudio de distribución en planta? Bueno, porque se va a agregar un nuevo producto, porque hay un cambio en la demanda de un producto, es decir, puede ser que un producto eh, tuvo un incremento en ventas grandísimo y ahora hay que producir más de ese producto, se ocupan más líneas de producción de ese producto y bueno, hay que acomodar la planta para poder producir más de ese producto. También se puede hacer un estudio de distribución en plantas y hay que sustituir algún equipo, ¿ok? Entonces,
La máquina que viene a sustituir puede ser que sea más grande o más pequeña. Bueno, ¿cómo va a impactar el tamaño de esa máquina en el resto de la distribución de la planta? ¿Sí? Y también se puede hacer un estudio de distribución en planta cuando se quiera hacer una revisión de los métodos, es decir, de los procesos actuales y reducción de costos, que es lo que hemos visto durante toda esta asignatura. Hay algunos principios para la distribución en planta, ¿sí? Esos principios pues vienen ahí bien explicados en el libro y de manera general son estos que están acá. Los principios de integración global. Entonces, antes de ver lo que dice ahí, pensemos en las dos palabras. Una integración es integrar algo, unir cosas. Y nos habla de integración global. Entonces, unir, integrar todas las partes o todos los actores posibles o la gran mayoría de actores posibles de la distribución en planta. Integrar personas, integrar materiales, maquinaria, actividades auxiliares y otras. Cuando hablamos de actividades auxiliares, que puede ser baños, bueno, oficinas de recursos humanos, oficinas de administrativas, baños, comedor, etcétera. Entonces, cuando buscamos una integración global es que todo quede integrado, ¿sí? También está el principio de la distancia mínima a mover. ¿Cómo podemos hacer para reducir la cantidad de transportes y la distancia entre transportes? También está el principio de flujo, que haya un flujo continuo, que sea mínima la interrupción entre movimientos de los elementos, ¿sí? También hay un principio de espacio, que hay que usarlo de la forma más eficiente posible, y aquí no lo menciona, pero cuando hablamos de usar el espacio de la manera más eficiente posible, estamos hablando de tanto a lo largo como a lo alto. Entonces, a veces cuando hacemos distribuciones en planta, como lo hacemos en un plano XY, en un plano, básicamente, no tomamos en cuenta la altura. Y es una parte muy importante, cómo aprovechamos el espacio o los espacios que se tienen, ¿sí? También está el principio de satisfacción y de seguridad, es como darle que la persona, que los operarios, las personas que están trabajando en el día a día ahí se sientan seguras, se sientan bien, ¿ok? Eso es importante también en la distribución en planta. Y también está el principio de flexibilidad, que esa distribución que se haga sea flexible, no esté escrita en piedra. Si pongo una máquina en el lugar A, que exista cierta flexibilidad hasta donde sea posible, ¿verdad? Hasta donde sea posible, de poder mover esa máquina al lugar B, si es que se necesitara, ¿ok? Entonces también hay que tener en cuenta esa flexibilidad. Bueno, entonces, habiendo entendido qué es distribución en planta y por qué quisiéramos realizar estudios o análisis de distribución en planta, también habiendo entendido los principios de distribución en planta, pues veamos los diferentes tipos de distribución en planta que hay. Hay 4 tipos de distribución en planta. Pongamos atención por acá, porque por ahí pueden venir algunas preguntas en el quiz número 2. Hay distribución por posición fija, por proceso, por producto y otra que se llama grupos tecnológicos. Cuando hablamos de posición fija, entonces aquí la parte clave es que el producto está detenido en un solo lugar y la gente y los materiales llegan a él. Voy de nuevo. En la distribución de posición fija, el producto no se mueve, está estático y quienes se mueven son las personas y los materiales. ¿Ok? Vean, por ejemplo, aquí la imagen. Un avión. El avión está ahí. De ahí no se va a mover. Las personas y los materiales son los que llegan y van armando ese avión. ¿Sí? A eso es lo que llamamos la distribución de posición fija. Distribución por proceso. Bueno, cuando hablamos de una distribución por proceso, dice aquí que se adapta bien a la producción de un gran número de productos similares, productos de producción masiva.
Está conformado por varios departamentos, los cuales están dedicados a una sola o muy pocas tareas. Entonces, cuando hablamos de proceso, es que tenemos áreas específicas para cada proceso. Entonces, por ejemplo, aquí el área de envasado. Entonces, tenemos un área de envasado, un área de proceso, un área de mezcla, etcétera, etcétera. Pero se dividen por proceso, por proceso. Luego tenemos la distribución por producto, ¿ok? Entonces, a diferencia del de posición fija, la distribución por producto, más bien, quien se mueve es el producto, ¿ok? Y el producto llega a las estaciones donde están los materiales y las personas, como por ejemplo, que una línea de fabricación de carros, ¿ok? De ensamble de automóviles. El carro se va moviendo a través de las diferentes operaciones y llega a esa operación, se le agregan ciertas partes y luego continúa a la siguiente operación y así sucesivamente. Entonces, esta es completamente al contrario la distribución de posición fija. Y por último, tenemos lo que son grupos tecnológicos. Cuando hablamos de grupos tecnológicos, es que la distribución se agrupa por pequeñas celdas, también se le llama celdas de manufactura o grupos tecnológicos, donde se pueden fabricar productos similares o de características comunes. ¿Ok? Entonces vean aquí que agrupa piezas de características comunes en familia y va a asignar una línea de producción que pueda producir cualquiera de las piezas de esa familia. Entonces, por ejemplo, un grupo tecnológico dentro de un taller de ebanistería, por ejemplo, o una fábrica de muebles, podemos tener un grupo tecnológico para sillas. Entonces, esas máquinas, esa área específica puede fabricar cualquier tipo de silla. ¿Ok? Vean que es una familia grande. No tienen que ser siempre las mismas sillas, pero ese grupo tecnológico de varias máquinas y personas están adaptadas y están creadas para fabricar sillas. Luego se puede tener otro grupo tecnológico que esté eh, ordenado, distribuido de esa manera para fabricar escritorios, por ejemplo. Entonces, a eso es lo que llamamos grupos tecnológicos. ¿Qué se hace? Se aprovecha la similitud entre las piezas de una familia para que usted pueda agrupar máquinas. Y al hacer eso, se requiere menos tiempos para la preparación de esas máquinas. Es decir, lo que nos quiere dar a entender esto es, no es lo mismo tener un grupo de máquinas específicas con sus configuraciones específicas para fabricar sillas, únicamente sillas, que estar cambiando las configuraciones, los ajustes de esas máquinas para primero fabricar sillas y luego pasarme a hacer escritorios. Pierdo tiempo, se puede perder tiempo haciendo los ajustes en las máquinas para pasar de un producto a otro. Mientras que si se fabrican productos que son familia, que son parecidos, o sea, por ejemplo, el de las solo sillas, tal vez los ajustes sean menores y con eso se ahorren tiempos y el proceso sea muchísimo más productivo. Bueno, ¿cómo se puede hacer una distribución de la maquinaria? Es decir, ¿cómo podemos distribuir las máquinas dentro de las instalaciones físicas de una empresa? Bueno, se pueden distribuir de tres maneras: con un sistema de producción en línea, un sistema funcional y grupos tecnológicos. Cuando hablamos de producción en línea, es que las máquinas, perdón, se colocan de acuerdo a la secuencia del proceso. ¿Ok? Y vean acá, la clave es que se produce mucho volumen en poco tiempo. ¿Ok? Aquí lo que se busca es volumen. Mientras que en un sistema funcional, las máquinas se agrupan de acuerdo a sus funciones. Por ejemplo, se puede tener solo un departamento de taladros, se puede tener todo un departamento de fresadoras, se puede tener todo un departamento de tornos. Entonces es de acuerdo
a la función que realicen. ¿Ok? Y se puede también tener las maquinarias en grupos tecnológicos, como lo que acabamos de ver, que son máquinas comunes para la fabricación de una familia, ¿ok? De productos o piezas. Bueno, en la página 149 del libro se habla de lo que es el estudio de una distribución de planta. Entonces, ¿qué se debe tomar en cuenta? ¿Cuáles son los pasos que se deben ejecutar para realizar el estudio de una distribución en planta? Bueno, primero, hay que recoger toda la información requerida, considerar los datos que se obtuvieron y plantear distribuciones parciales. ¿Ok? No van a ser ya a cómo va a quedar la planta, sino plantear opciones. ¿Ok? Luego, a partir de esas opciones, plantear una distribución general y comprobar la circulación y proyectar la distribución definitiva. Es decir, vemos diferentes opciones, las ponemos en un plano, luego vemos si la circulación de personas y materiales va a fluir de manera sencilla. ¿Ok? Una manera de determinar la cantidad de máquinas que se requieren es la producción diaria total entre la producción diaria de cada máquina. Y con eso podemos determinar el número de máquinas. En ese paso número 1 de recoger la información, ¿qué cosas se deben tomar en cuenta? Bueno, hay que evaluar cuántos productos hay, cuáles son los materiales que se requieren, cuál es el ciclo de fabricación, esto es lo que llamábamos el tiempo de ciclo, cuál es la maquinaria, cuánta hay, cuáles son las características, las dimensiones de esas máquinas, los operadores, cuántos hay, qué categorías tenemos, categorías profesionales, ¿verdad? ¿Cuál es el movimiento de materiales y productos terminados? ¿Ok? ¿Dónde se almacenan esos productos y esos materiales también? También, ¿dónde están y cómo están los servicios sanitarios, los comedores, etcétera? Y también, ¿qué tanta versatilidad tiene la distribución actual? ¿Ok? Si la planta va a cambiar con la frecuencia de fabricación. Puede ser que la planta sea lo suficientemente versátil para que con cada tipo de producto o dependiendo de una época del año o dependiendo de algún otro factor, la planta sea de fácil modificación y que se adapte a esos cambios. Bueno, y eso es lo que hablaba el libro acerca de lo que es distribución en planta. Vamos a ver ahora, a partir de esta diapositiva, un resumen de lo que habla la guía de estudio. Entonces, recuerden que hablábamos inicialmente de la implementación de los nuevos métodos, ¿cierto? ¿Qué requiere la implementación de nuevos métodos? Conocer los distintos procesos, conocer las distintas variables que intervienen en ese proceso y analizar y dividir las operaciones y actividades con el enfoque del estudio de trabajo. Eso es lo que implica la implementación de nuevos métodos. Luego la guía de estudio habla de la última variable de proceso. Teníamos la guía de estudio, va abarcando o va avanzando a través de la explicación de diferentes variables, mano de obra, métodos, maquinaria, etcétera, materiales también, y cierra con la variable de medio ambiente. Cuando habla del medio ambiente, entonces hay dos tipos de relaciones, ¿ok? Hay dos tipos de relaciones del medio ambiente con la organización, una relación directa y una relación indirecta, ¿ok? Nosotros, a nivel de la asignatura, lo que se va a evaluar son las relaciones directas, las relaciones indirectas no. ¿Ok? Entonces, la variable medio ambiente, las relaciones indirectas, es todo lo que tiene que ver con
los insumos que se utilizan, los líquidos, los desechos y también las relaciones de la organización con la sociedad, con la comunidad, con instituciones. Entonces, todas estas relaciones indirectas no se estudian, no se evalúan en esta asignatura, pero sí las van a evaluar, las van a ver en otras asignaturas, como gestión ambiental, por ejemplo. Lo que sí se evalúa en esta asignatura es, o son, las relaciones directas. Cuando hablamos de relaciones directas de la organización con el medio ambiente es cómo están acomodadas o a dónde están las instalaciones físicas de la empresa. Es decir, ya cuando hablamos aquí disposición de las instalaciones físicas es dónde están ubicadas. Ya no es cómo están ubicadas las máquinas, las personas, los materiales dentro de la planta, sino a dónde está ubicada la planta. ¿Ok? También dentro de las relaciones directas están las condiciones ambientales en las que está inmersa o inmerso el recurso humano. Bajo qué condiciones ambientales están trabajando los operadores. Y también otra relación directa son las características del proceso. Si se hace un uso racional y eficiente del medio ambiente, hay muchos procesos que, por ejemplo, utilizan agua. Entonces, se está haciendo un uso adecuado, eficiente del agua. Se está reutilizando, no se está desperdiciando. Todo ese tipo de cosas son las relaciones directas cuando la guía de estudio habla de la variable medio ambiente. Bueno, entonces ese primer factor de las relaciones directas es dónde se ubican las empresas, dónde se ubica la planta. Entonces, hay factores que inciden grandemente en esa decisión de dónde ubicar una planta de producción, porque la ubicación de una planta de producción debe ser un tema estratégico de la empresa, no es simplemente que, bueno, a los que iniciamos un negocio desde cero, pues es de ahí fue donde iniciamos, porque a donde iniciamos es porque probablemente era el único lugar donde podíamos iniciar, pero tal vez no era el mejor lugar a donde estar. Tiene mucho que ver con la capacidad económica que tenga la empresa también para poder ubicarse en un lugar estratégico. Eh, yo doy mi ejemplo específico. Yo inicié con mi empresa de cerveza, la cervecería artesanal. Primero la tenía en Heredia. Luego, después de 3 años de tener la cervecería ahí, analicé que el modelo de negocio que tenía ahí no era el mejor porque estaba nada más trabajando en lo que era distribución en botella. Me asocié con otras dos personas y lo que hicimos fue mover la cervecería a un lugar turístico, a Monteverde, donde podíamos explotar otro modelo de negocio, que es, sí, está bien distribuir un poco en botella y en barril, pero principalmente vender la cerveza que producimos en el mismo lugar donde la producimos y acompañarlo con comida. Entonces, tenemos una producción de cerveza y además bar-restaurante, donde la única cerveza que vendemos es la de nosotros. Entonces, ese modelo de negocio nos hizo pensar que el mejor lugar donde podíamos estar era un lugar turístico. ¿Ok? Y por eso fue que nos movimos a Monteverde. Entonces, vean un ejemplo claro de cómo tomar un tipo de decisión de esas. Bueno, hay muchos factores, todos estos factores que están aquí a la izquierda, que inciden a la hora de tomar esa decisión. ¿Qué tipo o cuáles factores? Los recursos humanos. Cuando hablamos de recursos humanos es, ¿hay suficiente mano de obra? ¿Hay mano de obra capacitada? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo de esa mano de obra? ¿Ok? Materias primas. Eh, un elemento muy importante es el costo y la disponibilidad de las materias primas. Si bien es cierto, ese modelo de negocio que nosotros adaptamos en Monteverde es, es muy bueno. Yo tengo una gran desventaja
todos mis proveedores de materias primas están en el área metropolitana, en San José. ¿Y qué pasó? Que mi costo de transporte de esas materias primas, que al final incide en el costo de la materia prima, aumentó, porque ahora tengo que traer todas esas materias primas desde San José hasta Monteverde. Entonces, es una por otra. También otro factor son los recursos energéticos, costo y disponibilidad de los recursos energéticos. Qué tan buena es la disponibilidad de agua, de electricidad, de otros derivados del petróleo, de combustibles. Luego, capital, otros factores. Existe banca alrededor de donde se piensa ubicar la planta. ¿Qué políticas hay de apoyo crediticio? El clima es fundamental, ¿ok? Y esto a veces uno lo pasa por alto. Al menos para el proceso cervecero es muy importante o son muy importantes las temperaturas de proceso y principalmente las temperaturas de fermentación. Entonces, en Monteverde se logra tener temperaturas lo suficientemente bajas para poder fermentar cerveza de buena manera sin requerir de tanto equipo industrial para mantener los tanques de fermentación fríos. Entonces, clima es algo muy importante. Otro factor, la competencia, a donde pensar cómo está la competencia en los lugares o los posibles lugares donde queremos poner esa planta. Las condiciones político-económicas, qué facilidades hay, qué tan fácil es trabajar con el Ministerio de Salud en ese lugar, con la municipalidad en ese lugar, ¿sí? Medios tangibles de apoyo, qué servicios auxiliares hay, hay clínica, hay hospital, Cruz Roja, qué otros servicios, emergencias médicas, qué más hay por ahí. El marco legal es muy importante, puede que cambie de un lugar a otro. Difícilmente en Costa Rica va a cambiar la legislación laboral de un lugar a otro, porque Costa Rica es muy pequeño y se rige por un solo código de trabajo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, donde todo se trabaja de manera estatal, pues las condiciones laborales en un estado pueden cambiar en otro estado. Son cosas que también se deben de tomar en cuenta. Y también la mercadotecnia y logística. Entonces, ¿qué facilidades hay para llegarle al mercado que se le quiere llegar? ¿Qué facilidades hay para distribuir los productos que se están fabricando, etcétera? Entonces, vean que todos esos son factores sumamente importantes a la hora de ubicar la planta de producción en algún lugar. Entonces, ¿qué pasos se siguen para determinar dónde ubicar esas instalaciones? Pues bueno, definir los objetivos de localización según el cuadro anterior. Entonces, según estos factores, ¿a qué le queremos dar nosotros mayor prioridad? ¿Qué es lo que más nos interesa? Entonces, definir los criterios, ya sean cuantitativos o económicos de esos factores o cualitativos de esos factores. Luego, relacionar los objetivos con los criterios mediante algún modelo y generar datos necesarios y utilizar esos modelos para evaluar esas diferentes alternativas. Y después de que se evalúan esas alternativas, seleccionar la ubicación que más o mejor satisfaga todos los criterios. ¿Cuáles modelos técnicos existen para ubicación de instalaciones? Bueno, está el modelo de punto de equilibrio, donde se toma en cuenta el total de costos fijos y el total de costos variables. También están los modelos de transporte, de programación lineal, que son métodos matemáticos que se ven en el curso de investigación de operaciones. También está la técnica de la mediana simple, otra técnica, perdón, también matemática, estadística. Y por último, y es el que vamos a ver nosotros, el análisis de factores ponderados, cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Entonces, en esta última técnica, el análisis de factores ponderados, cuantitativos y cualitativos, lo que hacemos es
escoger los factores que más nos interesen a nosotros evaluar. Les vamos a dar un porcentaje de importancia a cada uno de esos factores y vamos a generar una escala de evaluación para decir a las diferentes alternativas qué nota le ponemos. Y basado en las notas que obtengamos o en la nota final de cada ubicación, tomar la decisión de dónde ubicar finalmente la planta de producción. ¿Ok? Entonces aquí en el análisis cuantitativo se elige la alternativa que tenga la mayor calificación ponderada. Y en el análisis cualitativo, si la cuando se hace el análisis cualitativo, si la ponderación está dentro de rangos normales, entonces se elige la que traiga mayor beneficio. ¿Okay? Y en la página 81 de la guía de estudio se da un ejemplo pues bastante completo respecto a esto. Entonces, ¿qué preguntas nos podemos hacer nosotros cuando analizamos las diferentes alternativas de ubicación? Bueno, todas estas son algunas preguntas, son ejemplos, ¿verdad? No son las únicas, pero algunas preguntas que nos podemos hacer es en qué puntos de nuestras instalaciones físicas vamos a tener a los proveedores, a los clientes, a las visitas, al gobierno, si es que nos tienen que visitar, con qué frecuencia van a estar en nuestras instalaciones esas personas, proveedores, clientes, gobierno, y qué medidas de seguridad, calidad y protección ambiental requieren todas esas personas, proveedores, clientes, servicios de apoyo y gobierno. Bueno, de manera general, muchachos, esa fue la presentación de la tutoría número 4. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta respecto a la presentación. Si lo hay, favor levantando la mano, perdón. Y si no, eh, lo que hacemos es que procedemos a ver los ejercicios que les tengo, que son ejercicios muy parecidos a los que podrían encontrar en el quiz número 2. Bueno, parece que no hay preguntas. Denme un segundito nada más entonces para tomarme un poquito de agua y ya regreso. Ok, bueno, estoy de regreso. Gracias ahí por el par de minutitos que me regalaron para tomar agua. Vamos entonces a cerrar esta presentación. En los materiales de la tutoría número 4 tienen también esta presentación con los ejercicios. ¿Ok? Entonces, son los ejercicios que vamos a revisar en este momento. Bueno, entonces
Entonces recordemos que el quiz número 2 va a evaluar todo lo visto en la tutoría número 3 y en la tutoría número 4. ¿Okay? Entonces recordemos que la tutoría número 3, hace 15 días veíamos lo que era el diagrama bimanual. ¿Ok? Es raro porque aquí esto no me... Dice, este es un diagrama bimanual, ¿verdad? Y entonces nos hace varias preguntas. La número 1, ¿cuántas operaciones realiza la mano izquierda? 2, ¿cuántas actividades simultáneas se realizan? Y 3, ¿cuál transporte fue registrado como operación? ¿Ok? Entonces, veamos la pregunta número 1. Perdón. Dice, ¿cuántas operaciones realiza la mano izquierda? Cuando pongo esto aquí en la pantalla full, yo no sé por qué no me lo deja poner aquí completamente. Bueno, la pregunta 1, ¿cuántas operaciones realiza la mano izquierda? Hay dos maneras de ver esto, ¿ok? En el resumen es la primera forma y una forma bastante sencilla. Entonces vean que aquí nos dice que tenemos un método actual, propuesto y un ahorro, pero aquí no tenemos nada de método propuesto. Entonces solo estamos hablando o nos están dando la información del método actual. Dice que lo que son operaciones, la mano izquierda realiza 5 operaciones, ¿ok? Esa es la manera número 1 de darnos cuenta cuántas operaciones realiza la mano izquierda. Ahora, ¿cómo validamos eso? Bueno, nos vamos aquí al diagrama bimanual y revisamos realmente cuántas operaciones o cuántos puntos hay aquí en estos círculos. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la respuesta a esta es que 5 operaciones. Luego dice, ¿cuántas actividades simultáneas se realizan? Entonces, esa la podemos ver fácilmente aquí. Vamos a ver, que no entiendo por qué me pone esta parte de aquí abajo y eso me está tapando. Vamos a ver si así con esto. Ahora sí. Ok. ¿Cómo sabemos que se realizan actividades simultáneas? Pues bueno, están en el mismo, la mano derecha y la mano izquierda realizan una actividad al mismo tiempo. Eso es lo que significa actividades simultáneas. Entonces, cuando algún renglón está en blanco o hay una espera, entonces ahí no hay actividad simultánea. Entonces, por ejemplo, veamos el primer renglón. La mano izquierda toma fulminante y la mano derecha toma casquillo. Estamos revisando la actividad que es recargado cartucho, ¿ok? Entonces, mano izquierda y mano derecha realizan actividades simultáneas. Entonces, ahí ya hay una primera. Mano izquierda coloca fulminante, derecha sostiene casquillo. Ambas están haciendo algo, ¿ok? Ya llevamos dos actividades simultáneas. La mano izquierda toma pólvora, la derecha mueve casquillo a la mesa. También ambas están haciendo algo, ya llevamos tres. Pero vean, por ejemplo, la número 4. La izquierda coloca pólvora en la pesadora, mientras que la mano derecha espera. Entonces la mano derecha realmente no está haciendo nada. Entonces ahí no hay una actividad simultánea. Entonces esta no se contempla como actividad simultánea. Entonces llevábamos 3. Y vean que en en las otras sí hay actividades simultáneas. Ustedes me dirán, sostiene, ¿se toma como actividad simultánea? Sí, porque está haciendo algo la mano. Únicamente no vamos a tomar en cuenta que la mano está haciendo algo si hay una espera o si el renglón está en blanco. ¿Ok?
Si no son esos los casos, entonces todas las demás son actividades simultáneas. Entonces, el único caso donde tenemos aquí una espera es en este renglón 4. Quiere decir que en el renglón 1, 2, 3 hay actividades simultáneas. Luego en el 5, 6 y 7. Quiere decir que tenemos de estas 7 actividades totales, hay 6 que son actividades simultáneas. Entonces, la respuesta a este es 6 actividades simultáneas. ¿Okay? Y ahora nos preguntan cuál transporte fue registrado como operación. ¿Cuál transporte fue registrado como operación? Bueno, vayamos a ver dónde tenemos operaciones. Entonces aquí dice toma fulminante. Bueno, eso parece ser una actividad. Coloca también es una actividad o una operación, perdón. Toma es una operación. Coloca es una operación. Toma también es una operación. Bueno, de la mano izquierda parece que todas las que se registraron como operaciones realmente son operaciones. Veamos los de la mano derecha. Tenemos únicamente 4 operaciones. La primera dice toma casquillo. Pues sí, tomar es una operación, pero vean esta segunda que dice mueve casquillo a mesa y se registró como una operación, cuando realmente es un transporte. Mover, aunque sí, el verbo eh, nos puede confundir, realmente mover es un transporte. ¿Ok? Veamos las otras dos, toma bala y coloca bala. Esas realmente son operaciones. Entonces, ¿cuál transporte fue registrado como operación? Este, el de mover casquillo a mesa. Mover casquillo a mesa. Mano derecha. ¿Ok? Listo. Ese es, esa es la respuesta a a este primer ejercicio. ¿Alguna pregunta con estos ejercicios con el diagrama de mi manual? Profesor, Ajá. entonces, digamos, si, bueno, pensando en eso de las actividades y operación de transporte, Ajá. si el objeto que uno está haciendo está, digamos, en una misma mesa y tiene que moverlo a otra mesa o otra parte de la mesa, se tomaría como transporte. Claro que sí. O es cuando el objeto, digamos, aunque yo lo tenga en una mano y lo mueva a la otra mano, eso ya es otra cosa. Es que Ah, no entendí eso de transporte, del mueve el casquillo y la espera. ajá. Es que el mover es un transporte. Si usted se lo está pasando de una mano a la otra, es una, está bien, lo está moviendo, pero lo que tiene que tener en cuenta es que lo está traspasando de una mano a otra. Entonces eso ya se registra como una operación, no como un movimiento. Mover es que mientras usted lo tiene sujetado con una mano, lo mueve a diferentes lugares. Eso es un transporte. Y ya usted lo pasa de una mano a la otra, eso se registra como una operación. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos entonces con el siguiente ejercicio, que tiene que ver con la variable mano de obra. Lo veíamos en la tutoría número 3. Recuerden que en esa tutoría número 3, en la guía de estudio, bien, hay unas formulitas importantes
respecto a lo que tiene que ver con la mano de obra. Tenemos aquí una cantidad de colaboradores directos, las horas hombre diarias, las horas hombre de ausencia, el total de horas laboradas por colaboradores directos, las horas hombre de trabajo indirecto, las horas extra por mes, y aquí tenemos para todos los últimos, o para 4 meses, enero, febrero, marzo y abril, cuántos días laborables hay, cuántos feriados hay y qué días son esos feriados. El ejercicio le dice que la empresa labora de lunes a viernes y que calcule lo siguiente: el factor de asistencia, el factor de trabajo directo, y también que, basado en la información anterior, calcule las horas hombre disponibles para el mes de abril. Entonces, lo que voy a hacer es abrir la guía de estudio. A ver, eso está por aquí abajo. Aquí está. Aquí tenemos. En la página 64 de la guía de estudio, tenemos las formulitas que nosotros necesitamos. Ven aquí, estas son las horas disponibles, las horas hombre disponibles en la empresa, y vean que se calcula con todo esto. Y aquí le explica abajo qué significa cada cosa. ¿Ok? Estos que dice FA y FTD son el factor de asistencia. FA aquí está, factor de asistencia. ¿Ok? Y el FTD es el factor de trabajo directo. Entonces, para calcular las horas hombre disponibles de un mes en específico, se necesita calcular primero el factor de asistencia y el factor de trabajo directo. ¿Ok? Entonces, vayamos al ejercicio. Y lo primero que nos pide es lo siguiente: calcule el factor de asistencia. Bueno, entonces vamos a calcular el factor de asistencia. El factor de asistencia dice que es este. Voy a hacerlo aquí de manera rápida, sencilla. Dice que el factor de asistencia, vamos a hacerlo más fácil aquí. Okay. Ahí tenemos el factor de asistencia. Entonces vamos a decir que factor de asistencia es igual a 1 menos, y tenemos esta división que es las horas hombre de ausencia. Vean que dice HH aus. Aquí decimos HH aus son las horas hombre de ausencia. ¿Ok? Entonces nos vamos al ejercicio y decimos HH aus, horas hombre de ausencia, son 55. Entonces aquí va a ser 55 entre HOPD. ¿Quién es HOPD? HOPD son el total de horas laboradas por operarios directos. Y aquí nos dice que total de horas laboradas por colaboradores directos, HOPD, son 2.500. Entonces, aquí hacemos esto. 1 menos 55 entre 2.500. El factor
factor de asistencia va a ser igual a 1 menos, y aquí hacemos con la calculadora, 55 entre 2500, ¿ok? Eso es 0.022, 0.022, quiere decir que el factor de asistencia es 1 menos eso, 1 menos 0.022, entonces el factor de asistencia es 0,978. Este es el factor de asistencia. Luego el ejercicio nos pide calcular el factor de trabajo directo. ¿Ok? Entonces nos vamos aquí a las formulitas. El factor de trabajo directo, esta es la fórmula. Ok, lo vamos a poner por acá. Y entonces este es factor de trabajo directo es igual a 1 menos el HH las horas hombre indirectos, aquí lo verificamos, HH horas hombre de trabajo indirecto, ¿ok? Y eso el ejercicio nos lo da, HH horas hombre de trabajo indirecto, dice que son 57, entonces aquí 57 entre HOPD, este ya lo habíamos calculado, bueno, ya lo habíamos visto, es 2500, entonces 57 entre 2500, entonces el factor de trabajo directo va a ser igual a 1 menos, aquí nos traemos la calculadora y decimos 57 entre 2500, 0.0228, 0.0228. Entonces, el factor de trabajo directo va a ser igual a 1 menos 0.0228. Y eso nos da 0.9772. 0.9772. Entonces, ya tenemos resuelto las dos primeras cosas. Factor de asistencia 0,978 y factor de trabajo directo 0,9772. Por último, nos pide que basado en la información anterior, calcule las horas hombre disponibles para el mes de abril. Entonces aquí nos vamos a la guía de estudio y tenemos esta fórmula. Las horas hombre disponibles usa toda esta fórmula. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es, voy a ponerlo por acá, factor de asistencia nos dio 0,978, 0.978 y el factor de trabajo directo nos dio 0,9772, 0,977. ¿Ok? Y ahora, entonces, nosotros podemos agarrar esta formulita de las horas hombre disponible para un mes. La voy a copiar aquí. Ok. Ahí está. Entonces, las horas hombre disponibles para abril dice que es el número de OP. Vamos a ver qué es número OP. Número de operarios directos. Entonces vamos al ejercicio y dice que OP
cantidad de colaboradores directos es 21. ¿Ok? Aquí nos vamos. 21 por las horas por día, HH día. ¿Y cuáles son las horas por día? Aquí dice horas hombre diarias, dice que son 8. 8 por, luego nos dice que la cantidad de días, ¿ok? Y aquí es donde viene una parte importante. Y el ejercicio nos pide que las horas hombre disponibles para el mes de abril, ¿ok? Abril. Entonces vean que aquí tenemos todos los días disponibles de abril, ¿ok? Y la empresa labora de lunes a viernes, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que nos piden abril y que la empresa solo labora de lunes a viernes. Entonces, estas horas, perdón, estos sábados y domingos no se toman en cuenta. Esto lo que quiere decir es que en abril hay 4 sábados y hay 4 domingos. Estos 4 sábados y estos 4 domingos no los vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la empresa labora de lunes a viernes. ¿Ok? Ahora bien, ya tenemos que son 4 lunes, 4 martes, 4 miércoles, 5 jueves y 5 viernes. Pero resulta que hay un feriado que es el 15, que es jueves, y otro feriado que es el 16, que es viernes. Casi seguro que esto, digamos, es lo que nos estarían hablando por Semana Santa. Entonces, esto sí nos afecta, porque hay 2 feriados que caen dentro de días laborales, jueves y viernes. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y a eso le vamos a restar estos 2 días. Entonces, aquí tenemos 4 más 4 son 8, 8 más 4 son 12, 12 más 5 son 17 y 17 más 5 son 22. A esos 22 días les vamos a quitar estos 2 días. Entonces tenemos 20 días. ¿Ok? 20 días disponibles. Entonces aquí vamos a hacer por 20. Luego, por el factor de asistencia, que ya lo habíamos calculado, que es 0,978, 0,978, por el factor de trabajo directo, que el factor de trabajo directo es 0,9772, 0,9772, y a todo eso le vamos a sumar EX. ¿Y quién es EX? EX son el total de horas extra por semana, por mes, etcétera. Total de horas extra. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que el total de horas extra del mes son 23. ¿Ok? Entonces a toda esa multiplicación le vamos a sumar 23. Entonces, las horas hombre disponibles de abril van a ser 21 por 8 por 20 por 0,978 por 0,9772. Ajá. Todo eso nos da 3.211 horas. Bueno, 3.211,15. Y a todo eso le sumamos las 23 horas extra. Quiere decir que en total vamos a tener 3.234,16. Este 7 redondeo. Entonces, 3.234,16
16 horas disponibles del mes de abril. ¿Alguna pregunta, muchachos, con este ejercicio? Vean que las fórmulas las tienen acá, entre la página 64 y 65 de la guía de estudio. La guía les dice exactamente cada una de las cosas, ¿okay? Y es simplemente ejecutar la formulita. ¿Alguna pregunta con este segundo ejercicio? ¿Ok? Entonces vamos a pasar con el tercero y último ejercicio. ¿Ok? Y es un ejercicio sobre localizaciones. ¿Ok? Vea lo que dice el ejercicio. Considere la siguiente tabla de alternativas ponderadas según factores y elementos determinantes para 4 lugares diferentes, donde se piensa localizar una planta de producción. ¿Ok? Entonces, tenemos 2 lugares distintos. Esa planta de producción, hay 2 opciones distintas para ubicarla y los factores que se están tomando en cuenta son el recurso humano, las materias primas y la competencia. Dentro del recurso humano, lo que se quiere evaluar es la disponibilidad de mano de obra. Dentro de materias primas, la disponibilidad de materias primas. Y dentro de competencia, cuál es el costo de producción. Se asigna una ponderación de 45% al recurso humano, 30% a materias primas y 25% a competencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que para esta empresa es más importante la disponibilidad de mano de obra que la disponibilidad de materias primas, que el costo de producción. Sí son importantes la disponibilidad de materias primas y costo de producción, pero en un 45% o tiene una ponderación mayor la disponibilidad de mano de obra que las otras o los otros 2 elementos relevantes. ¿Ok? Resulta que el lugar 1 tiene una nota del 0 al 100, tiene una nota de 60 para la disponibilidad de mano de obra, tiene una nota de 90 para la disponibilidad de materias primas y tiene una nota de 70 en costo de producción. Mientras que el lugar 2 tiene una nota de 50 en la disponibilidad de mano de obra, una nota de 90 en disponibilidad de materias primas y una nota de 85 en el costo de producción. Veamos un poco el detalle de esto. Vayamos comparando. Disponibilidad de mano de obra. En una escala del 0 al 100, el lugar 1 se saca con 60, mientras que el lugar 2 se saca con 50. ¿Quién está mejor entonces en disponibilidad de mano de obra? Bueno, el lugar 1. En disponibilidad de materias primas, en una escala del 0 al 100, ambas se sacan un 90, entonces están en igualdad de condiciones. Y en una escala del 0 al 100, en costo de producción, el lugar 1 tiene una nota de 70, mientras que el lugar 2 tiene una nota de 85, es decir, en costo de producción tiene un mejor costo de producción el lugar 2 que el lugar 1. Ahora bien, si bien es cierto, el lugar 2 es mejor en costo de producción, vean que la ponderación para este elemento es mucho menor que para los otros. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Ver cuál es la calificación total del lugar 1 y el lugar 2 según el método de análisis de factores ponderados cuantitativos y cualitativos. ¿Y cómo hacemos esto? Esto es muy sencillo. Voy a tomar aquí una foto, un segundito. Ahora sí. Ok. Entonces, esto simplemente es de multiplicar y sumar. Por ejemplo, vean que ya la tabla me da la calificación ponderada
de algunas cosas. Entonces, ¿de dónde salió este 27? Muy sencillo, de multiplicar 60 por 45%. Entonces, si yo hago 60 por 0.45, vean que me da 27. ¿De dónde salió este 17.50? Bueno, de multiplicar 70 por el 25%. 70 por 0.25, 17.5. Entonces, si en este lugar tengo una casilla en blanco, quiere decir que lo que tengo que hacer es multiplicar 90 por el 30%. Entonces hacemos 90 por 0.3 y nos da 27. ¿Qué va aquí dentro de esta casilla? Un 27. Ahora, vean que acá, nuevamente, tenemos un 90 acá multiplicado por 0.3 nos da 27. Un 85, véanlo por acá, 85, perdón, 85, 85 por 25% nos da 21.25, que es el número que está acá. ¿Cuál es el número que nos hace falta acá? Pues bueno, multiplicar 50 por 45%. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos 50 por 0.45, nos da 22.5. 22,5. ¿Y cómo sacamos las calificaciones totales de cada lugar? Pues bueno, sumando verticalmente la calificación de cada lugar. Para el lugar 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar verticalmente. Y aquí vamos a sumar verticalmente. Entonces, para el lugar 1, vamos a decir 27 más 27 más 17.5. Eso nos da 71.5. 71,5. Y para el lugar 2 nos da 22.5 más 27 más 21.25. Eso nos da 70.75. 70.75. 71.5 es mayor a 70.5, por lo que el mayor de las calificaciones totales sería el lugar a escoger. Y ese 75.5 corresponde al lugar 1. ¿Cuál es la respuesta entonces a este ejercicio? ¿Cuál es la calificación total del lugar 1 y 2? Ya lo definimos según el método de análisis de factores ponderados cuantitativos y cualitativos. Entonces, la calificación total del lugar 1 es 71.5, la calificación total del lugar 2 es 70.75. ¿Cuál lugar se escoge? El lugar 1. ¿Por qué? Porque tuvo la nota mayor. ¿Alguna pregunta, muchachos, con este tercer ejercicio y final? Profesor, siempre va a dar uno la calificación mayor que otro, no va a dar igual, digamos, una calificación igual. De ahí, ¿O qué se hace en pues, ese caso? de ahí, a nivel de evaluación, no haría sentido, ¿verdad? Porque yo les pongo, o sea, les va a aparecer un ejercicio donde tenga una respuesta única. A nivel de la vida profesional puede ser de que les dé igual. Entonces va a tener que poner, ahí hay varias cosas, o escoge a dedo o pone algún otro factor determinante que genere un desempate, ¿verdad? Pero sí, a nivel de evaluación no le van a dar igual. Gracias. Mucho gusto. Abrimos entonces espacio eh, de preguntas. ¿Alguna pregunta, muchachos, respecto a esta tutoría número 3 o a los ejercicios?
Ok, pues parece que ya no hay preguntas, que todo está claro. Muchachos, muchísimas gracias. Esta es la última vez que nos escuchamos en tutoría, pero no que al menos nos comunicamos por plataforma. Todavía le queda algunas semanas al cuatrimestre. Ya, si no me equivoco, está abierta. Dígame, Jennifer. Buenos días, profesor. Buenos días. Es que yo, pero es en relación al proyecto. Ajá. Ajá, es en relación a la parte, ya le digo, permítame. Es en el inciso 3 de la descripción del proceso. La duda que tenemos mis compañeras y yo es en el inciso B, donde dice identificar la linealidad del proceso del producto o servicio a estudiar, utilizando un diagrama de bloques. El diagrama de bloques que tenemos que utilizar es el que se encuentra en la guía de estudio en la página número 12. Es correcto. Es ese, Véalo. ok. Ajá, aquí está. Digamos, es esa misma simbología, no tenemos que utilizar de transporte, de inspección, digamos, sino solo así como Eh, está Es este que, ejemplo. es que vea, primero se le pide que identifique la linealidad del proceso a través de un diagrama de bloques. Un diagrama de bloques es como lo que estoy mostrando en este momento. Es simplemente poner los procesos u operaciones generalísimos de ese proceso. Vea, por ejemplo, este diagrama de bloques para elaboración de muebles metalmecánicos, trazado, corte, troquelado, armado, pintura, despacho. Esos son los grandes procesos. A través de un diagrama de bloques lo que queremos ver es la linealidad del proceso. Entonces, esto es lo primero que se hace, el diagrama de bloques. Luego, si usted, cuando ya usted describe, lee todo esto, cuando hay linealidad o si no hay linealidad, usted ya determina si hace un diagrama, ya le digo, como este, el de la página 19, aquí es donde no hay linealidad. Ve que vienen diferentes cosas acá, vienen pasos previos. Este sería cuando no hay linealidad. Y si hay linealidad, sería como este de acá. Ok, de acuerdo, no, sí, ya ese otro sí ya lo teníamos claro cuando teníamos la duda, porque se me había parecido en una ocasión escuchar que un diagrama de bloques parecido al que habíamos hecho para el tema de la municipalidad. No me queda claro. Bueno, el diagrama de Sacó. bloques, sí, el diagrama de bloques es el que le mostré ahorita ahí. Ok, ese es entonces esa figura 3. De acuerdo, profesor, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, entonces, como Profesor, les... Ajá, dígame. disculpe, digamos, el de nosotros tiene dos etapas, por decirlo así. La gente que nosotros vamos a trabajar cultiva el cacao y lo procesa. Entonces, tiene varios subproductos a lo largo del procesamiento. En ese diagrama, entonces uno tendría que hacerlo, en cierta forma es como lineal, pero al mismo tiempo salen otras ramas. Entonces, ¿cómo lo haría uno? Sí, el diagrama de bloques lo va a hacer como este que está acá en la página 12 de la guía de estudio, asumiendo que es lineal, sin Ajá, importar de que salgan subproductos. Y luego el diagrama ya del proceso de operación lo va a hacer como este, el de la página 19. Ve que ujú, aquí hay cosas que se van agregando en el proceso. Puede que aquí salga un subproducto aquí a la derecha y que ese subproducto se vuelva a meter aquí al proceso y así sucesivamente. Así lo ajá. puede realizar como el de la página 19. Ah, ok, ¿Ah? gracias. Sí, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno.
Entonces, como les decía hace un rato, damos por finalizada la tutoría número 4 y final de esta asignatura de Producción 1. Muchísimas gracias por su participación durante todo el cuatrimestre. Todavía nos quedan varias semanas. Pues entiendo que ya esta semana, revisémoslo aquí rápidamente, en actividades, sí, el proyecto parte A se entrega a partir de este miércoles y hasta el martes 3 de agosto. Eso es lo que sigue. Luego seguiría el quiz número 2, que se abre el 4 de agosto, miércoles 4 de agosto, y se cierra el 10 de agosto. Y por último, se cierra el cuatrimestre con la entrega del proyecto parte B, a partir del miércoles 11 de agosto y hasta el martes 17 de agosto. Ya saben que pueden comunicarse conmigo a través de correo interno de plataforma o a través del foro de dudas. Muchísimas gracias, muchachos. Fue un placer haber compartido con ustedes este cuatrimestre y seguimos en contacto. Buenos días. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenos días. Buenos